Hola amigos, y no tan amigos y enemigos. 4:50 de la mañana del 24 de enero de 2024 en la ciudad de Madrid. Y en el video anterior le tocó a El Salvador, ahora le toca a la Argentina. A la Argentina, es decir, a Milei. Bueno, no me ocupé mucho, debo decir, de las elecciones argentinas, ni de la campaña electoral. Pero lo que sí vi, mientras las pocas veces que me ocupé de ello, vi a un payaso atacando, por supuesto, a la izquierda, atacando a Cristina Kirchner, a los peronistas, justicialistas, um, y, alabando el liberalismo clásico o el neoliberalismo, es decir, la economía de mercado, diciendo que iba a colocar de moneda el dólar, diciendo que no le hablaría, que no le hablaría nunca ni a Lula, ni a Maduro, ni a... Ay, chico, tienes tantos años en el poder que se me olvida tu nombre, el de Nicaragua. Bueno, y otros personajes más que no les hablaría nunca. Pero le hablan a Bolsonaro, que es un loco peor que él porque es militar. Bueno, un militar de bajo rango y mediocre. Es más, dijo que no le hablaría a Lula, pero lo invitó a la toma de posesión. Y Lula no fue a la toma de posesión, no quiso ir. ¿Por qué? Porque iba Bolsonaro. E hizo bien. Luego la toma de posesión fue el Felipe VI, pero él está obligado a ir a todas las tomas de posesión, sean de derecha o sean de izquierda, es su deber. O sea que ahí no hay ninguna crítica al rey de España. Pero por el PP, no me acuerdo si fue Feijóo, fue Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, la 15ª marquesa de la Torre, doctora doña Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP en las Cortes Generales de España. Cayetana fue a la toma de posesión de Milei, porque Cayetana es argentina. Pero no fue solo por eso. Fue porque ella está en sintonía con Milei. Pero una cosa es estar en sintonía ideológicamente con Milei y otra cosa es estar en sintonía con un payaso. Cayetana Álvarez de Toledo es un personaje al que no le hemos sacado la punta bien. Cayetana, esto es información. Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, todos supimos, los que no lo sabíamos, que creo que era todo el país, que era marquesa, porque un día, hace algunos años, Pablo Iglesias en el Congreso le dijo marquesa, a lo que ella le respondió a Pablo Iglesias que sí, que ella era marquesa, pero que él era el hijo de un terrorista. Y bueno, hubo un juicio porque llamó terrorista al papá de Pablo Iglesias, etcétera, ¿no? Bueno, yo me quedé, yo no le llamé, no, a mí no me llamó demasiado la atención la cosa, pero como estudio historia, un día un compañero de historia dice, sí, bueno, eso lo dice en un paper, un trabajo de investigación, lo dice Cayetana Álvarez de la Torre en un paper publicado por, no sé qué universidad era, Yale o algo así. Y entonces yo le digo a este compañero de la carrera de historia que yo curso, le digo, ¿estás hablando de la diputada, de Cayetana Álvarez de Toledo? Me dice, sí. Le dije, ¿escribe papers, o sea, trabajos de investigación sobre historia? Sí, me dice el chico.
Le digo, ¿es historiadora? Me dice, historiadora solamente no. Es doctora en historia por Oxford. Y yo digo, joder, doctora en historia por Oxford. No es poca cosa, ¿no? Investigué más recientemente, pues eso lo supe y lo dejé allí, ¿no? Pasaron meses y decidí investigar más y bueno, sí, es marquesa. La 15ª marquesa de la Torre. Como ya dije, doctora, doña Cayetana Álvarez de Toledo y diputada por el PP en las Cortes Generales. Cayetana, la tesis doctoral de Cayetana, el tutor de la tesis doctoral de Cayetana fue nada menos que John Eliot, la persona que más sabe de la historia moderna de España en el mundo. John Eliot es el mayor especialista a nivel mundial, sigue vivo, pero está casi llegando a los 100 años. John Eliot es una eminencia, es prácticamente el mejor historiador a nivel mundial que existe sobre el planeta. Y en cuanto a España, domina toda la historia de España, pero domina totalmente y mejor que nadie la Edad Moderna española. ¿Cuál es la Edad Moderna española? Aquella que va desde 1469, más o menos, cuando se casaron Isabel y Fernando, que luego pasarían a ser los reyes católicos, y la historia moderna de España finaliza más o menos en el año 1808, cuando Miguel Primo de Rivera, puedo estar equivocada en la fecha, da un golpe de Estado. Es decir, la historia moderna de España va más o menos desde 1469 a 1808. Es decir, un pedacito del siglo XVI, siglo XVII, XVIII y unos años, poquitos del siglo XIX. O sea, realmente los siglos importantes de la historia moderna de España son el XVI, el XVII y el XVIII. Y eso lo domina como nadie, y mejor que nadie, John Eliot. Pues John Eliot fue el tutor en Oxford, el tutor de la tesis doctoral de Cayetana Álvarez de Toledo. Pero hay más. Cayetana Álvarez de Toledo, y todo esto sale porque fue a la toma presidencial de Milei, ¿no? Que ella fue, bueno, por Argentina, porque los diputados no tienen por qué ir. Creo que fue invitada, bueno. Pero esto no se queda así. Es la 15ª marquesa de la Torre. No nació en España, nació en Argentina. Por eso es argentina. Y nació en Argentina de madre argentina y padre francés. El padre era el 14º marqués de la Torre. Al morir él, ella se convirtió en la 15ª, ¿no? Marquesa de la Torre. Obviamente el padre, aunque el padre nació en Francia y era francés, pues era de ascendencia española y era marqués. Bueno, entonces, Cayetana, su padre francés, de ascendencia española y con títulos nobiliarios. Madre argentina, me imagino que una burguesa, una aristócrata argentina, y ella nace en Argentina y se educa en Londres. Y hace unos pocos años decidió residenciarse en España. Le dieron la nacionalidad española hace pocos años. Le dieron la nacionalidad española como 35 años después de dármela a mí. Algo bastante divertido, ¿no? Y enseguida ella se lanzó a diputada. Esto coincidió más o menos con su divorcio, cuando se lanzó a diputada.
Alguien le preguntó por qué abandonó la Argentina o por qué no vive en Londres o en Francia y dijo, decidí ser española. Obviamente obtuvo la nacionalidad por origen, porque el padre es de origen español y, bueno, evidentemente a una marquesa con un título nobiliario español no se le puede negar la nacionalidad española, pero es de notar que es raro que ella lo haya decidido ahora, a los 40 y no sé cuántos años de edad, mientras el resto de su vida transcurrió entre Inglaterra, Argentina y Francia, pero sobre todo Argentina. Luego, explorando más, descubro que Cayetana Álvarez de Toledo es de los Álvarez de Toledo que en la Edad Media, del siglo II después de Cristo en adelante, es de los Álvarez de Toledo que en la Edad Media, no, si en la Edad Media es después del siglo II después de Cristo, pero ¿cuándo comienzan los cristianos a conquistar la España musulmana? Porque es una conquista, no es una reconquista. Porque antes de los musulmanes los cristianos no existían en España. O sea, no reconquistaron la España musulmana, la conquistaron igual que América. Bueno, cuando los españoles deciden conquistar la España musulmana, fue más o menos en el año 800, 900 después de Cristo. Vamos a poner que el año 1000, redondeando. Bueno, entonces, los Álvarez de Toledo eran una familia burguesa, pero en esa época la burguesía no significaba nada, porque la edad moderna tenía una estructura estamental. Arriba estaba la nobleza, encabezada por el rey. Debajo la aristocracia, debajo el clero y debajo nada. Los burgueses, que eran los comerciantes y los productores, y todo el resto de la gente, que era toda gente pobre y analfabeta, todo eso era el pueblo llano, eso ni se tomaba en cuenta. Pero los Álvarez de Toledo ayudaron a la corona de Castilla a conquistar la España musulmana y volverla católica. Y debido a sus muy buenos servicios a la orden de la corona de Castilla, un rey en algún momento dado, y antes de 1469, mucho antes, puede ser por el año 1200, decide, regalarle un montón de tierras a los Álvarez de Toledo, que se hacen terratenientes para pagar los servicios de ellos en la guerra, porque los Álvarez de Toledo iban a caballo y con espadas a combatir a los musulmanes y a expulsarlos hacia el sur. Entonces, los Álvarez de Toledo fueron premiados por los reyes en varias oportunidades distintas, al principio con tierras, y se convirtieron en unos grandísimos terratenientes. Todavía tienen tierras y tierras y tierras para regalar en Andalucía, en lo que hoy en día es Andalucía. Y posteriormente le regalaron también, para pagar sus servicios como guerreros, expulsando musulmanes, títulos nobiliarios. Pero eso no es todo. Ella pertenece a esa saga. Pero eso no es todo, sino que investigando en bibliotecas y demás, resulta ser que Cayetana Álvarez de Toledo es parienta de Fernando el Católico. Y ahí sí es verdad que dije, me cago en Dios. No se puede tener un perfil más noble, en el sentido de nobleza, aristocracia, que el de esa señora. Cuarentona, 40 y tantos, no sé.
marquesa, 15ª marquesa, doctorado en Oxford, argentina, francesa y española. Terrateniente, aristócrata y pariente de Fernando el Católico. Como diría Llanes, que en paz descanse, me entienden los venezolanos, chúpate esa mandarina. Ella es muy sencilla en su forma de ser, anda vestida con blue jeans, de esos rotos y camisas, blusas cualesquiera, siempre anda despeinada. Realmente es muy sencilla. Ahora, cuando interviene en el Congreso de los Diputados es muy categórica, ¿no? Ella no ha dicho nunca que es marquesa ni nada de eso. La gente lo ha averiguado y se lo han echado en cara. Pero ella se presentó como una diputada más, Cayetana Álvarez de Toledo, punto. Pero lo de parienta de Fernando el Católico, ya yo dije, bueno, pero joder, se pueden tener más títulos y más. Cayetana. Pues Cayetana, ¿ustedes creen que Milei merecía la visita en su toma de posesión de alguien como Cayetana? Cayetana, espero que lo hayas hecho por Argentina y no por Milei, aunque Cayetana, por supuesto, es una liberal clásica, una capitalista. Y bueno, fueron otras personas del PP a la toma de posesión de Milei, y también fue el líder de Vox, de la ultraderecha española, Santiago Abascal. Es decir, por España fueron 3 pesos pesados a esa toma de posesión. Felipe VI, a quien no le echamos nada en cara, porque es su trabajo, él tiene que ir a todas las tomas de posesión en Latinoamérica. Cayetana Álvarez de Toledo, una diputada, ella no tenía por qué ir, pero bueno, gana a la derecha y ella es argentina, pues bueno. ¿Y qué hace allí Santiago Abascal, el líder de Vox, el ultraderechista español? Bueno, esos fueron los 3 pesos pesados que fueron a la toma de posesión de parte de España de Milei. Bueno, dejemos la toma de posesión. ¿Qué me parecía a mí Milei? Pues me parecía un payaso. Un payaso que decía cosas de economía que, bueno, que yo sé. Yo sé eso y más. Yo sé más que él. Traté de encontrar el currículum de Milei y he llegado a la... Bueno, he visto que Milei no se ha graduado precisamente en universidades argentinas de renombre, ni de renombre en esa carrera, la de economía. Creo que sí, que tiene un doctorado en economía, pero yo no haría alarde de esos títulos porque hay que también tomar en cuenta la universidad donde los sacó, etc. En YouTube hay varias clases de él colgadas. Bueno, dan pena. En cuanto a sus conocimientos de política económica, política monetaria, política fiscal, etc., yo tengo los mismos conocimientos o mejores. Los obtuve en el IESE durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, parte 2, porque aunque el gobierno terminó como terminó, si tú quieres aprender en un lugar donde estás haciendo un trabajo, aunque ese trabajo todo el resto de la gente lo esté haciendo mal, tú aprendes. Los 3 años que estuve en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, parte 2, hice el superdoctorado en economía. Bueno, clases mediocres colgadas en YouTube, yo que él las quitaba. Unos estudios allí, bueno,
Sí, es un doctor Sucho en economía. Bueno, me parece un payaso. Nunca se ha casado, no sé ni siquiera si tiene hijos, sí o no. Después le aparecieron dos mujeres. Ya yo iba a pensar que era homosexual. Han aparecido dos exmujeres por allí. No matrimonio, dos exparejas, mujeres. Su presencia física para ser un presidente me parece inadmisible. Es decir, impresentable. Un presidente y un candidato no se pueden presentar de esa manera. Luego el populismo, ¿no? En la entrevista que le hizo Jaime Bailey, Bailey es homosexual y Milei se ha declarado homófobo, pero se ha declarado anti-homosexual, homófobo pero de frente, ¿no? Pero fue a la entrevista con Jaime Bailey y todo el mundo sabe que Bailey es homosexual o bisexual. Entonces, las palabras que usa, la gestualidad, parece que estuviera sucio. Es desagradable el personaje, ¿no? Y la entrevista, bueno, una cosa súper mediocre, no por Bailey esta vez, sino por él. Lula, a la mierda. Así era la entrevista. Esto es lo que decía Milei. Lula, algo parecido. A la mierda. Maduro, a la mierda. Noriega no es, vale. ¿Cómo es que se llama me gusta la fruta de Nicaragua? Bueno, el de Nicaragua, a la mierda. Petro, a la mierda. Raro que no dijo Sánchez a la mierda, porque este es un gobierno, el español, de la izquierda y la ultraizquierda. Pero parece que se cuida y manda la mierda a los socialistas latinoamericanos, pero los europeos no se atreven, ¿no? Ya es medio cobarde, por ahí se ve, ¿no? Si tú le dices a Lula que se vaya a la mierda, se lo tienes que decir también a Sánchez. Pero bueno, gana las elecciones. ¿Por qué las gana? Bueno, porque los argentinos obviamente no entienden su programa económico. Argentina fue un país culto, ya no lo es. Cuando yo nací, Argentina era un gran país, pero ya iba a menos. Ahora, bueno, ni sombra de lo que fue. En Argentina también hay una gran incultura. Es lamentable que un país que llegó a ser muy culto haya disminuido tan terriblemente sus índices de cultura, la cultura de su población. ¿Por qué votaron por él los argentinos? Bueno, porque estaban hartos del Partido Justicialista o Peronista y hartos de los políticos de siempre. Y se metieron en esa aventura, pero ¿sabe un argentino de a pie, pobre, que votó por Milei lo que hizo? Lo que hizo fue perder todas las ayudas sociales, que aumentara la gasolina, la luz, el teléfono, etc. Lo que hizo fue joderse, pero no lo sabía, porque no entiende de economía. Bueno, Milei se echó para atrás con lo del dólar. Iba a poner el dólar y no, ya no lo pone. Luego puso de ministro a un exministro del último presidente de derecha argentino, que ahora no me acuerdo cuál es. Dijo que iba a cortar con el pasado, pero recicló a un ministro de un gobierno anterior. Dijo que iba a pasar la aplanadora y mostraba, ¿qué era lo que mostraba? Una motosierra, ¿no? Bueno, él dijo, o sea, su plan de gobierno era bajar los impuestos a las clases más acomodadas y a las empresas más poderosas para que hicieran más inversiones en la Argentina. No sé si lo hizo. Subir los impuestos, o sea, hacer los impuestos más equitativos, o sea, no tanto impuestos a los ricos
y ninguno a los pobres, sino que igualarlos, hacer que la gente con menos recursos pagara más impuestos para que hubiera una mayor igualdad en el porcentaje de impuestos que pagan ricos y pobres. No sé si lo hizo. Creo que subió el IVA y me parece que la cifra del IVA para un país como la Argentina es abrumadora, enorme. Para un país latinoamericano es una cifra del IVA enorme. No sé si lo subió, pero creo que sí. Es que no le sigo tanto la pista. Es un impresentable. Habla como si todos fuéramos imbéciles. Y el único imbécil es él. Después me enteré de algo gracioso. Practica un deporte. No sé si es nadador. Bueno, el caso es que ahí tenemos a Milei. Vamos a ver si Milei aplica de verdad el programa económico que dijo que iba a aplicar. Porque si lo hace, los 2 o 3 primeros años de su gobierno va a haber un hambre y unas necesidades terribles para la mayoría de la población, mientras se sanea la economía. Y cuando esto pasa, pues hay manifestaciones y nada más cerca nuestro que el ejemplo de Venezuela. Eso fue lo que quiso hacer Carlos Andrés Pérez parte 2 y fue lo que hizo durante los 3 años, durante los primeros años, y saquearon el país. Venezuela fue saqueada, 2 golpes de Estado. Vamos a ver si se atreve Milei a aplicar ese programa y cómo reacciona Argentina, el país, la población. Los argentinos y los venezolanos no se parecen tanto, pero quién sabe, ¿no? A no ser que no lo aplique con tanta fuerza como dijo. En todo caso, Milei no me gusta. No me gustan los payasos, en lo absoluto. Bueno, ¿quieren que comente algo más de Milei? Había un dato que me... Bueno, nos vemos próximamente.